En Coahuila, dentro de las malas noticias de septiembre, destaca la exoneración total por parte de un tribunal local de Javier Villarreal en los delitos de fraude equiparado y simulación de hechos. Para efectos prácticos, esta exoneración de la justicia es uno de los últimos pasos en la estela de protección tendida a lo largo de estos años hacia los responsables del mayor saqueo que se ha hecho en la historia del estado norteño. La entrega de Javier Villarreal en el Puente del Paso, Texas, el 12 de febrero del 2014 y sus posteriores confesiones hicieron posible conocer desde los Estados Unidos el entramado de este saqueo que comenzó durante el periodo de Humberto Moreira, que continuó en el breve periodo de Jorge Torres y posteriormente con Rubén Moreira, y en el que participaron múltiples personajes, incluyendo 3 gobernadores y un sinfín de políticos y empresarios voraces y sin escrúpulos. En 2011 se destapa todo este escándalo de corrupción del que vivió el estado de Coahuila en la época de Humberto Moreira, quien habría que recordar que cuando se destapa toda esta información, este hecho, pues su primera reacción fue negar. Y no podías negar, no podías tapar el sol con un dedo. Había una realidad que tenía el estado pues verdaderamente endeudado, con unas finanzas muy complicadas, con un compromiso pues que parecía eterno, que tendríamos que cubrir los coahuilenses, porque finalmente las deudas de los estados son deudas de los contribuyentes, son deudas de los coahuilenses en este caso. Los Moreira fueron muy hábiles en tomar el poder en primer lugar y segundo en gobernar. La deuda se contrae con Humberto Moreira, que toma 320 millones de pesos de deuda no bancaria, sino con proveedores, y deja una deuda que ronda los 38 mil millones de pesos en apenas 6 años. Aquí lo más grave es que se ocultó la deuda. Nunca se le dijo a Coahuila que iba a asumir ese nivel de pasivos. En noviembre del 2018, Javier Villarreal acusó ante fiscales de Estados Unidos y de España a Humberto Moreira de haberse apropiado de 3,000 millones de pesos del erario de Coahuila. Esto ante fiscales de Estados Unidos y de España y ante la pasividad del gobierno de Coahuila, que siempre negó que estos recursos hubieran sido extraídos de sus arcas. Más aún, permitió también conocer cómo otro grupo de personajes burocráticos y políticos menores ayudaron y sirvieron para, por un lado, legalizar la deuda descomunal que supera los 36,000 millones de pesos y por otro, evitar una investigación y posible castigo. Una reciente investigación de Mexicanos contra la Corrupción reveló nuevamente parte de los involucrados que conspiraron para que el día de hoy este fraude permanezca impune. Entre ellos se menciona a Jesús Torres Charles, en su momento fiscal general de Coahuila, a Homero Ramos Gloria, procurador de justicia, a Fausto de Stenave Curi, Enrique Ledesma y Juan Manuel Delgado Hernández. También se señala al juez Adrián González Hernández y a varios empresarios laguneros y coahuilenses involucrados con medios de comunicación. El 5 de febrero en Puerto Vallarta, Jalisco, fue detenido Jorge Torres, quien fue gobernador interino luego de que Humberto Moreira emigrara al PRI nacional. Torres era prófugo desde el 2014 y uno de los más buscados por la DEA. Desde el 2016 se le acusa de conspiración para lavar dinero y fraude bancario. Se está pidiendo que se hagan bien, ¿no?, los trámites de extradición. Me comentaba el secretario de Relaciones Exteriores que en el caso de la solicitud de extradición del exgobernador de Chihuahua no estaba bien fundamentada. O sea que cuando se presentó la solicitud, al parecer no se hizo adecuadamente. En ese mismo periodo, el Congreso del Estado, con el voto de los diputados priistas, avaló y legalizó el tema de la deuda de Coahuila. Lo avalaron y de alguna manera subsanó el Congreso, porque hay que decirlo, los diputados que en aquellas legislaturas integraron las mismas, lo fueron avalando, fueron cómplices de esta situación. Pues hoy lamentablemente lo estamos padeciendo. Una deuda que al día de hoy tendremos, insisto, pues tardaremos 30 años en cubrir. Hoy en día, Coahuila figura entre los 10 estados más endeudados del país, junto con Nuevo León, Chihuahua, Estado de México y Veracruz.
En el contexto de la Cuarta Transformación, la lucha contra la corrupción aparece solo en el ámbito federal. El caso de Coahuila se pierde entre los múltiples casos de corrupción generados en los estados durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. La posibilidad de resarcir el daño a la sociedad coahuilense no se concreta. Así, por ejemplo, el caso de Coahuila parece formar parte de ese acuerdo de olvido y perdón con que el presidente ha decidido dejar atrás los casos más sonados de corrupción. Cuestionado en una rueda de prensa mañanera por una joven reportera, Andrés Manuel López Obrador justificó el saqueo bajo el argumento de que había sido bandera política. Ahí sí es muy complejo, porque luego o había la mala costumbre de utilizar todos estos casos con propósitos electorales. En el caso de Coahuila me consta de que un partido acusaba de actos de corrupción a autoridades que ni siquiera voy a mencionar y tampoco voy a decir qué partido. Entonces acusaba, ¿no? Y resulta que el gobierno de ese partido exoneró a ese personaje. Evidentemente es una declaración desafortunada y transgiversada por parte del presidente. Hubo los señalamientos. Hay que recordar que quien denuncia o abre este tema a la opinión pública fue el entonces secretario de Hacienda, Ernesto Cordero. Él tenía conocimiento de esta situación. Y es falso. No se creyó, por cierto. Que no se creyó. Por la dimensión y la cantidad pensamos que era una declaración de tipo electoral. Así es, que bueno, resultó que era absolutamente cierta. Son lamentables las declaraciones por parte del presidente. La deuda de Coahuila involucra a una larga serie de personajes que en su momento terminaron avalándola y posteriormente evitando cualquier investigación. Desde los integrantes del Congreso priistas que en el 2011 avalaron la deuda y siguió por una serie de personajes oscuros, empresarios y personeros, hasta quienes han estado al frente de las instancias que buscan la rendición de cuentas y el manejo de los recursos. Comparsa, hubo un Congreso comparsa con esta situación que fue avalando el otorgamiento de más créditos y sobre todo el que se fueran actualizando los mismos, que fueran limpiando todo el desorden que había hecho Humberto Moreira. Hicieron un diseño político de corrupción a mediano y largo plazo. ¿Quién entra por Humberto? Rubén. ¿Quién es Rubén? Su hermano. ¿Qué hace? Encubre la corrupción. ¿Qué hace? Aumenta la deuda pública. ¿Qué hace al final? Crea un sistema estatal anticorrupción con afines a él para que no se investigue la deuda. Tenemos un fiscal anticorrupción que trabajó con Humberto Moreira. Tenemos magistrados en el Tribunal de Justicia que fueron empleados de Rubén Moreira y que nunca van a actuar contra ellos. Es decir, fue un diseño preconcebido justamente para asaltar a Coahuila y quedar impunes. En su momento, el exgobernador Humberto Moreira se negó a estar al tanto de esa deuda, pero posteriormente se defendió argumentando que los recursos habían transformado a Coahuila hasta convertirla en una especie de Nueva York y reiterando que si hubiera podido, endeudaría el doble de lo que hubiera hecho. Mucho se ha especulado hacia dónde se destinaron estos recursos públicos. Hoy se sabe que parte de estos acabaron en bolsillos de los involucrados, en la compra de propiedades en el estado de Texas, y se sospecha que gran parte se fue en apoyo a campañas del PRI en diversos estados de la República, incluyendo la de Humberto Moreira para llegar al PRI y la de Peña Nieto para llegar a la presidencia. Peña Nieto impulsó a Moreira en la dirección del PRI en el 2011, para un periodo de 4 años. Sin embargo, solo se mantendría 11 meses luego del escándalo de la megadeuda. La deuda de Coahuila continúa siendo un lastre pesado para la administración actual. Miguel Riquelme es un gobernador muy acotado, sumamente acotado. Uno, por la deuda, que no le da margen de maniobra para hacer obra pública. Coahuila va a pagar este año, en 2019, 4,000 millones de pesos por cuenta de la deuda, por concepto de la deuda. De esos 4,000 millones de pesos, 3,780 son para intereses, únicamente 75 para capital. Hay un reportaje y una investigación que ha hecho Participación Ciudadana 29 en el sentido de que a este nivel
de amortización y de pago de intereses, Coahuila traería en pagar la deuda 325 años. Es decir, el gobernador Riquelme debe impulsar, en la medida de los términos legales de cada denuncia, esas investigaciones para librarse del moreirato que lo sigue oprimiendo. Hoy, a 8 años de la deuda, la afrenta de Coahuila sigue viva ante la pasividad de la administración actual y ante la simulación de las instancias responsables de investigar, incluyendo la del propio gobernador. Esto implica el que estemos limitados en inversiones tan importantes como pudiera ser infraestructura. Infraestructura carretera, en servicios, una infraestructura en atención médica, en salud fundamentalmente. Si esa deuda no existiera, no tengo ninguna duda, Víctor Hugo, que hoy Coahuila sería muy distinto a lo que hoy es. Tendríamos mejores carreteras, tendríamos mayores inversiones, servicios, podríamos superar por mucho la escasez de agua que tenemos en la laguna, que no es un problema de una colonia o de un sector o nada más de Torreón, es de toda la región, de toda la laguna, que tenemos un gran problema. Podríamos tener obras tan importantes como un drenaje pluvial, que es muy importante. Así, la deuda de Coahuila se mantiene viva. Para Mega Noticias, Víctor Hugo Hernández. Investigación, Jorge Espejel.